gusta la historia bélica? ¿Quieres ser parte de nuestra vieja guardia? Pues recuerda que también puedes escucharnos en formato audio podcast siempre que quieras desde la web o la app iVoox. Es gratis y ahí tenemos alojados más de 1000 episodios que se publican por lo menos una semana antes que aquí. Puedes acceder a través del enlace en la descripción del audio o desde el primer comentario fijado. Te esperamos. ¿Qué tal? Daros la bienvenida a este comienzo, bueno, o lo que sea. Igual es una saga, igual es algo más que una saga, igual es algo menos. De lo que fueron realmente los primeros vehículos blindados que se utilizaron en combate así a gran escala, diciendo, de verdad que quiero utilizarlo, no es una curiosidad que se me ha ocurrido, algo que se me ha pasado por la cabeza o algo que quiero tirarle encima a unos señores que solamente pueden defenderse tirando de macetas. Esto que es el verdadero inicio del arma blindada, que es la Gran Guerra, esa que todavía llaman Gran Guerra, cuando luego vino otra que era más grande, pero da igual. Esta Gran Guerra en la que por primera vez se utilizan los vehículos blindados a nivel militar de forma masiva, de una forma ya estructurada y como un arma en sí misma, pues tuvo unos comienzos que realmente no eran demasiado auspiciosos y queríamos, quizá poquito a poco y con una visión siempre cariñosa para estos cacharros patateros que se fueron fabricando en su momento, pues queríamos hacer una especie de revisión, de repaso de estos modelos aquí en nuestro programa de Carlos X, de esos primeros cacharretes, de esos trastos que infumablemente pues fueron dándole forma a lo que luego ha sido pues una de las armas, de los equipos de combate, de los sistemas de armas pues más emblemáticos del siglo XX, y ahora en este XXI, pues viendo lo que está habiendo, pues no han perdido nada de vigencia. ¿Verdad, Félix? Pues muy buenas, pues sí. Vamos a empezar, no sé si llamarle saga, ¿no? Pero yo y mis listas hemos hablado y hemos elaborado una serie de futuros programas o ideados, no tiene que ser continuado a lo largo de lo que va de año o de lo que va a empezar, lo que va a ser el 2025, y vamos a empezar, digamos, por casi cronológico, ¿no? ¿Verdad? Sí, estaría bien empezar así, ¿no? Sí, como ya es verdad, hemos tocado dos que son los más probablemente emblemáticos, ¿no? Que es el FT17, que tiene 6 programitas, pues desde todo, este todoterreno del FT17, y por supuesto el Rolls Royce, el vehículo blindado Rolls Royce, que tiene un programa propio, que es el número, no sé qué número es, el Carros 10. Pero bueno, está ahí en la lista que tiene Dani en iVoox, y lo podéis buscar, que es muy interesante, programita pequeño que estuvimos hablando de él, y son los únicos dos vehículos que hemos hablado de la Primera Guerra Mundial como tal. Entonces queríamos hablar del resto. Esaú sí que hizo uno sobre el alemán, sobre el A7V. También es verdad. Y hay alguno más, hay alguna alusión más por ahí que hemos hecho, porque al hablar del FT17 se nombraron unos cuantos más y andaba por ahí bueno, miento, y el Snyder. El Snyder, que el Snyder también lo sacamos. El Snyder hicimos el Snyder, pues porque como también estuvo en servicio en España, fue el primer carro de artillería, como ves, que también participó en el desastre anual posterior en Marruecos, pues también lo comentamos y demás. Y bueno, y Esaú, que tiene el A7V, que es el alemán, ese, no sé cómo llamar, cajas de zapatos con ruedas y cañones. La urbanización rodante. Exactamente. Entonces, pues mirando un poquito el resto de información de lista de vehículos que salen por ahí, pues hay una lista de vehículos muy interesantes y yo creo que merecen la pena comentar, porque claro, son los inicios de todo lo que posteriormente va a venir. Entonces vamos a encontrar aquí vehículos que a simple vista, 100 años después o 100 y pico años después, 110 años después, vamos a decirlo así,
pues dices, joder, esto es una patata, sí, pero en aquella época fueron muy importantes para todo el desarrollo posterior que ya estamos viendo. Sí. Entonces, bueno, yo creo que merecía la pena y bueno, en este caso vamos a hacer 2, porque más o menos los hemos, salvo alguno muy específico, vamos a hacerlo de 2 en 2, porque bueno, tampoco tiene mucho más historia más allá de un año de servicio o los 4 años de guerra de la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Verdad? Algunos de ellos tienen una historia realmente corta y aparte, pues hemos querido empezar con los británicos porque hemos querido empezar con los británicos. Realmente, los belgas, por ejemplo, tuvieron una historia ligeramente previa, ¿no? Porque habían hecho ya algún experimento, que es con lo que se van a encontrar los británicos y se van a sorprender bastante, ¿no? Pero hicieron tan poquitos y tuvieron Sí, bueno, en un. este caso te refieres al Minerva. Exacto, el Bueno, Minerva y otros parecidos. lo tocaremos en su momento, Sí, porque es porque muy este podía, interesante el Minerva. se puede considerar abuelito de todo esto, quizá. Siendo que es que los franceses habían hecho experimentos, ya lo contamos cuando hablamos de los blindados, primeros blindados de España, también a un programa que hicimos hace mucho tiempo, ¿no? Que había habido esa especie de furgonetas que tenían chapa por encima, ¿no? Que servían como vehículos ambulancia o como transportes de tropas que se habían usado en Marruecos Sí, después del bueno, Barranco del Lobo. además también lo comentamos en un programa con Adrián Rodríguez, decíamos ayer, específicamente Ujú. estuvimos hablando de los carros españoles y hablamos de esos carros, bueno, camiones, ¿no? Blindados, ¿no? Eran camiones franceses que se habían blindado, camiones y autobuses. Había un autobús de estos que había por París que en lugar de coger y decirle, no, vamos a usarlo para llevar gente, dijeron, no, vamos a ponerle unas planchas blindadas por todo el cuerpo, unos postigos metálicos para cerrar las ventanas y aspilleras para disparar. Y lo dejamos todo por dentro diáfano y ya tenemos un transporte de tropas y para recoger los heridos. Y bueno, pues esas cosas ya habían estado, pero realmente mm, no se había pensado que pudieran tener demasiada influencia. Primero porque siempre se usaron, tengamos en cuenta que son los primeros tiempos también del automóvil, jolines. O sea, es que no puedes decirme, es que claro, como llevan toda la vida con los coches, se les ocurrió ponerles chapa por encima y armamento. Eran pocos los coches que había en aquella época, pues corriendo por las carreteras, eran aún un espectáculo realmente, pues eso, no inusual, pero sí no demasiado frecuente. La gente solía desplazarse todavía en bicicleta, caballo y carro. El ferrocarril era el principal medio de transporte, no el camión. Y había, pues eso, muchísimos modelos de vehículos que se hacían artesanalmente, pero en conjunto la Uh-huh. producción de coches pues no era muy grande. Todavía no había llegado la mecanización absoluta, ¿no? que introduciría Ford, ¿no? Con las cadenas de montaje y demás, que se extendería por todo el mundo. Los primeros vehículos de uso militar son bastante anecdóticos, ¿no? O sea, es una cosa que, sí, mira, podemos usarlo para y poquito más. No le dan muchas vueltas al tema, hasta que, claro, la cosa se pone realmente chunga y entonces surgen ideas de los lugares donde menos te lo puedes imaginar. Y pues eso, los belgas habían hecho el Minerva, que ya hablaremos de él, y como sabemos, pues Gran Bretaña, cuando se produce el estallido de la Primera Guerra Mundial, en un principio se declara neutral, pero cuando es invadida Bélgica, todo esto ya lo contamos María y yo en el podcast de la crisis de julio, si Uh-huh. recordamos, que no Sí, hace sí, sí. demasiado tiempo que salió. Pues realmente los británicos lo que hacen es una participación directa a partir de la ruptura de la neutralidad de Bélgica. Ellos son garantes por Tratado de París, creo que es, de que tenía que haber una protección internacional a la neutralidad y al status quo de Bélgica como país y honrando ese tratado internacional, vamos, en principio, en realidad, claro, está clarísimo que le tiene un montón de ganas a los alemanes y que ya esto ya clamaba al cielo. Así que, bueno, van a por todas y envían el cuerpo expedicionario británico. Y entonces de esta manera es cuando ya participan directamente y envían tropas, dejan de decir, no vayas a la guerra, no vayas a la guerra, me meto yo también. Tema interesante, el cuerpo expedicionario británico está considerado por la mayor parte de los analistas e historiadores militares como el ejército mejor preparado que haya tenido el imperio jamás. Pero también eran cuatro, o sea, eran cuatro colegas.
Viendo la enorme masa de tropas que estaban moviéndose por un lado y por otro, porque estamos hablando de eso, de que al final ahí en el frente occidental se van a juntar pues 1,5 millones por un lado, otro 1,5 millones por otro, pues el contingente británico que llega en principio es muy pequeñito. Sí, sí es pequeño, sí, pero bueno, ya sabemos que los británicos tenían un ejército profesional muy bueno, pero muy pequeño. Además, en principio tienen varios ejércitos, es decir, tienen un ejército para las colonias, tienen un ejército que es el ejército regular y tienen un ejército territorial. Exactamente. Entonces, aparte que son pocos, tienes repartidos. Es decir, es como cuando te dicen, no, pues oye, pues hay poca policía aquí. Y dices, pues bueno, 3 son locales, 2 son autonómicos, hay un pareja de la Guardia Civil que se pasa por aquí y hay un... Dice, bueno, pues esto es un poco así, ¿no? Ahí tenían un tema que hasta que organicen de verdad el reclutamiento y hasta que organicen tal, los van a pasar canutas para juntar gente, porque de verdad que es que están yo los veo muy poco preparados para la vida moderna en este sentido. Hay varias culpas que se pueden repartir alegremente, porque claro, a la hora de repartir culpas a todos nos encanta empezar a echarle la culpa a alguien. El ejército británico no es una excepción. El ejército británico es especialista en echarle la culpa a todo el mundo, desde el cha-cha-cha hasta que es que llovía y me mojé. O sea, el ejército británico es la mayor fábrica de excusas que existe a lo largo de la historia en muchísimas cosas, siendo que es una máquina de matar increíble y que, bueno, a lo largo de los siglos pues ha demostrado muchísimas veces su valía. También se han montado unos rollos y unas historias fantásticas que lo flipas. Aquí, por ejemplo, sí que tenemos que decir que hay a una serie de grandes culpables para que el ejército británico sea altamente profesional, esté muy bien equipado, esté súper bien entrenado, esté muy bien eleccionado, esté preparado a tope, pero sean 4 gatos. Y gran parte de la culpa la tiene que han tenido que elegir a ver qué hacían con su vida dentro de las Fuerzas Armadas. Y siempre, 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 la parte del león, donde se ha pensado que hacía falta más gente, siempre se había pensado que iba a ser en las colonias. Y donde se había pensado que iba a hacer falta más presupuesto, más dinero, siempre había sido la Armada. Sí, de Con lo cual, hecho, estos vehículos, o por lo menos uno de ellos, y lo digo así tal cual, o sea, uno de ellos, sale para la Armada. De hecho, es del servicio aéreo naval. Eso es. Y dice, ¿cómo? Perdón. Los primeros coches blindados que va a haber en la guerra por parte británica son del servicio aéreo naval. ¿Cómo? O sea, son 3 palabras juntas que dices en la misma frase, no me entran. Es un poco raro, ¿verdad? Sí, coches que van por tierra, que pertenecen a un servicio aéreo que en realidad es de la Marina. Exactamente, servicio aéreo naval. O sea, es que es una cosa súper extraña. Bueno, por sus siglas, porque claro, si veis fotos de este vehículo, ¿no? Bueno, todavía hemos dicho qué vehículos son. No, todavía no hemos dicho porque, pero bueno, luego lo decimos. Madre De mía, momento estamos. A ver, si quieres, hay que decirlos. si quieres empezamos por el principio. A ver, en esa época había bastante fabricación de vehículos en Francia, de varias marcas, pero lo que pasa es que muchas marcas que ahora conocemos. Renault ya fabricaba coches, Talbot fabricaba coches, Talbot, que ahora ya está mezclada, ¿no? Ahora ya Talbot se ha aliado con otras, ¿no? Y estas cosas. Peugeot también existía. Había toda una serie de. Renault. Sí, esa ya la he dicho, no se vale. Entonces, los vehículos que en esa época fabricaban los franceses estaban reputados como entre los mejores coches que había. Los británicos hacían coches muy buenos también. Lo que pasa es que, bueno, se habían concentrado pues en una producción determinada y tal, que luego va a ser muy famoso, ¿no? Los Rolls Royce, por ejemplo, se van a hacer con el mercado del coche de lujo. Pero en principio, por ejemplo, pues los coches de lujo los fabricaba, y parece gracioso, ¿no? Marcas que ya no existen, ¿no? Didion Bouton, por ejemplo, fabricaba coches de lujo. Había marcas así súper curiosísimas que eran a lo mejor que pues igual te hacía 20 coches al año. Tampoco es que había una gran producción así masiva de estos vehículos, pero la mayor parte de la gente ya había empezado a evolucionar los coches hacia algo que fuera más sólido, más recio, algo que no se te cayera a la primera de cambio ni tuviera averías cada 2 pasos. Eso sobre todo para los coches de lujo.
Porque claro, son los que no se te pueden estropear, que si no el conde de la no sé qué, luego te monta un pollo ahí, no te pone todas las estrellas en el, en el TripAdvisor o en el Amazon y ya la lías. No te puede hacer una mala crítica a un señor de estos. Entonces, en esa época ya se había refinado bastante ese proceso. Lo que pasa es que, claro, este refinamiento para una fabricación en masa en guerra, pues que no. Pero bueno, de eso ya Bueno, hablaremos. pero pues, tampoco había una fabricación en masa masiva en los años, en 1914, por ejemplo, ¿no? Y de entrenada. O sea, fíjate tú que por descripción y ya no hemos dicho cuáles son, Antonio, hijo. A ver, pero te estoy diciendo, primero, vamos a hablar del servicio, porque hemos empezado hablando del servicio y ahora no hablas del servicio. Vale. El servicio aeronaval es una cosa muy rara y tiene Sí. que ver con el señor que está al mando de la Armada en ese momento. Y El ya primer sabemos, lord, a ver, que la gente pues se haga una idea de quién puede ser. el primer lord del almirantazgo británico en ese momento es Sir Winston Churchill. Come cheer up, me lads, 'tis to glory we steer, to add something new to this wonderful year. To honor we call you, not press you like slaves, for who are so free as the sons of the waves. Heart of oak are our ships, jolly tars are our men, we always are ready. Steady, boys, steady. We'll fight and we'll conquer again and again. We ne'er see our foes, but we wish them to stay. They never see us, but they wish us away. If they run, why we follow and run them ashore. Or if they won't fight us, we cannot do more. Heart of oak are our ships, jolly tars are... ¡Qué grande! En esa época no era todavía tan grande, o sea, era alto, No pero se había no, comido a él mismo. no, todavía no había crecido hasta el extremo. Pero ahí estaba el hombre que ya tenía sus ideas así locas y de hecho pues muchísimas ideas loquísimas que luego van a acabar fraguando, pues el tanque, por ejemplo, ¿no? Cosas así van a salir de los gabinetes auspiciados por este hombre que lo que quiere es extender la influencia de la Marina. Cada servicio en ese momento reclama la parte más importante del presupuesto. El ejército dice, esto es una guerra de tierra. Necesitamos artillería, necesitamos soldados, necesitamos mucho equipo, lo necesitamos nosotros. Pero claro, la Armada dice, la Royal Navy podría ganar una guerra ya sola. No necesitamos al ejército para nada. Sigue dándonos pasta que nosotros con los acorazados le bombardeamos desde la costa, que llegan los cañonacos, ya verás hasta dónde, les aislamos para que no puedan recibir suministros y entonces al final Alemania morirá de hambre. No te digo ya lo que le puede pasar a usted en Hungría. Y además, pues nosotros también vamos a hacer muchas más cosas así interesantes. En un principio, a la Marina se le encarga tradicionalmente, y esa es la razón de que el ejército sea pequeño, de la defensa de las Islas Británicas. Bueno. Es decir, quien se ha encargado de evitar que hubiera guerra en suelo patrio para los ingleses y galeses y escoceses siempre ha sido la Marina. Por lo tanto, ahora cuando empieza la Primera Guerra Mundial, dicen, ahora lo mismo. Y ya de unos años antes de que empezara la guerra se había empezado a desarrollar ese Real Servicio Aéreo de la Marina, o naval, el RNAS. A partir de una serie de comités que se habían creado para investigar la posibilidad de utilizar los aviones como arma, o por lo menos darle un uso militar, pues resulta que, bueno, cuando había sido el primer Lord del Mar, nada menos que Sir John Fisher, el loco de la velocidad. Sir John Fisher es el hombre que le dio forma pues tanto al acorazado moderno, al Dreadnought, como a muchos otros inventos que no prosperaron, como el crucero de batalla y cosas así. Pero bueno, que este hombre era un obseso del poderío naval máximo y llevado a su total expresión mediante velocidad y capacidad de fuego. Era un obseso de este tipo de cosas. Ya habían recibido una serie de avisos sobre lo que estaban haciendo los alemanes con los cepelines. Sí, señor. Te estoy hablando de 1908. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a decir, igual nos convendría
meter un poquito de investigación en este tema, a ver si sería posible aprovecharse de estos nuevos inventos que están haciendo. Claro, luego empiezan a aparecer los aeroplanos, luego empiezan a aparecer, para 1912 ya se ha formado un grupo especial dentro de la Marina, que es el RNAS, Servicio Aéreo Real Naval, que lo que tiene como cosa así un poco rara, digamos, es que, bueno, en principio habían pensado que se dedicaría sobre todo al uso de dirigibles para la observación, para bombardear las posiciones del enemigo que tuvieran también dirigibles, y luego empiezan a decir, es que es posible que esto nos ataque aquí en Gran Bretaña. Tenemos que hacer una red de defensa. Hacen experimentos lanzando aviones desde barcos, hacen también pruebas de si se podrían utilizar los aviones no solo para observación, sino también, pues, por ejemplo, para arrojar explosivos sobre el enemigo o para destruir dirigibles, porque si nos toca defender Gran Bretaña, los dirigibles del enemigo vendrán a por nosotros. Claro. Esto va a dar lugar a un programa muy interesante que tengo ya preparado sobre la defensa y el ataque durante la Primera Guerra Mundial de las Islas Británicas con los cepelines, porque es una historia apasionante que me encanta. Pero bueno, de eso ya hablamos. El caso es que aquí nuestros amigos del RNAS empiezan a tener bastante importancia a la hora de la defensa de las islas y empiezan a tener jurisdicción sobre la antiaérea. Empiezan a tener jurisdicción sobre los aviones que tendrían que despegar para interceptar a estos posibles atacantes. Y también la jurisdicción absoluta sobre los dirigibles que tienen que llevar la guerra al enemigo, sobre el bombardeo estratégico. De manera que el RNAS se vuelve muy importante. Son gente de la Armada que saca su licencia aérea y luego, pues, es que, a ver, esto va a llegar a un extremo absolutamente ridículo. La RNAS va a ser quien se va a fijar por primera vez en cierta marca de aviones que está empezando a despuntar, que se llama Sopwith. Sí, lo de los Camel. Exacto. Todo el mundo va a hablar del Sopwith Triplane, del Sopwith Pup, del Sopwith Camel. Vale, los aviones más importantes de la Primera Guerra Mundial, pero quien le dio los primeros contratos a Sopwith fue la Marina, no fue el Royal Flying Corps, no fue la RFC, que son los que luego salen en las películas. Así que lo que ocurrió muchas veces fue que estos pilotos tenían los aviones más modernos meses antes de que le llegaran a los pobres desgraciados del RFC. Cuando se dé el abril sangriento, ese momento en el que van a morir pilotos ingleses a mansalva porque sus Strutter, sus Pup se quedan terriblemente desfasados delante de los Albatros y los Fokker de los alemanes. Los chicos del RNAS ya tenían el Sopwith Triplane, ya tenían el Sopwith Camel, ¿no? Y los de la RFC van a tener que esperarse todavía entre una enorme cantidad de muertos que van a tener en esos días hasta que al final les llegue a ellos el turno. Porque la Marina se había dado más prisa. La Marina, bajo el mando de Fisher y luego de los que vendrán después, entre ellos Churchill, pues se da mucha prisa en explotar este tipo de cosas. A veces piensas, bueno, porque realmente habían visto el potencial, y a veces piensas, no, lo que me quede yo no se lo queda el ejército, a ver si lo desacredito un poco más. Y a mí me da un poco la impresión esa de que se estaban entre ellos pisando la manguera constantemente a ver si le jorobaban al otro. Me da a mí un poco la cosa. De hecho, pues pasan una serie de temas que luego te dicen, esto tendríais que haberlo hecho mirar, os merecéis haber perdido la guerra, tíos. Bueno, en fin, el tema está en que la RNAS es de los primeros elementos que se desplazan a Bélgica para colaborar en la defensa de Bélgica. Sí, señor. Sí, bueno, yo tengo aquí una historieta del 4 de septiembre del 14. Sí, cuenta. Que es el primer uso informal de los vehículos blindados por parte del RNAS. ¿Vale? A ver, es que esta gente son muy locos, son peña, está fatal de la cabeza. Luego te cuento la otra sigla que después cuando deciden establecerla como tal, ¿vale? Pues bueno, resulta que el comandante Charles Sanson, que luego fue Comodoro, ¿vale? Sí, que fue pionero, comandante. que fue
bueno, pionero de la aviación británica y demás, bueno, pues este Charles Sanson, comodoro del Comandante aire, perdón, comandante es capitán de navío. O sea, sí, sí, bueno, pues ojo, ¿eh? en su momento era comandante, todavía no era comodoro del aire ni nada, que bueno, pues se retira el escuadrón Air Force de Amberes a Dunkerque, lo retira, y claro, que para ello utiliza coches normales de turismo, no blindados, porque tiene que salir zumbando de ahí. Claro, recordemos que a Bélgica se la meriendan en un mes. Entonces, Pues eso, va a quedar un saliente ahí, que es el saliente de Ypres, que es sí. el único trozo prácticamente de la nación belga que se queda en manos de los aliados durante toda la maldita guerra y pobres, pobres de los desgraciados que viven allí. Pues bueno, pues Y, el caso, y entonces, pues eso es. este hombre tiene que coger y llevarse a su escuadrón corriendo, pero la situación, pues, a ver, la sorpresa que se llevan los aliados cuando los alemanes se mueven tan deprisa es muy grande. Entonces, Ujú. no hace un mes que ha empezado la guerra y Bélgica ya prácticamente ha sido devorada. Ellos no esperaban que los fuertes aguantaran tan poco, ¿no? Pero esto da para otro podcast. Y entonces, este escuadrón que estaba allí, sencillamente, pues para protección, ese escuadrón del RNAS estaba para observación y para eso, para lo que tenía en ese momento Pues la lo Marina. acabas de decir ahora, Antonio, para seguridad, proporcionar seguridad a las líneas de comunicaciones y para recoger a las tripulaciones que, bueno, pues que tripulaciones, me refiero de aviación y tal, pues que se han visto forzadas a aterrizarse en territorio o tanto hostil como en campo de nadie, ¿no? Entonces, parece ser que el hermano menor de este comandante Sanson, Félix, como yo, cogió y puso una ametralladora Maxim a uno de esos automóviles y se fue y emboscó a un automóvil alemán cerca de Kassel. Y lo que pasa es que, claro, este se da cuenta de que la cosa va tan deprisa que no puede confiar en los... A ver, normalmente esta gente se desplazaba cuando estaban en tierra por ferrocarril y demás, pero la cosa estaba yendo tan de cabeza que no había forma. Entonces, este Samson había tenido una carrera bastante graciosa. Había formado parte de la tripulación de varios barcos grandes, de varias unidades grandes, pues había estado en el Britannia, en el Victorious, y luego resulta que bueno, tras haber estado en el último barco en el que creo que sirve es el Foresight, que era, creo que era un destructor. Y pues él se saca la licencia de piloto en 1911 y entonces le dicen, a ver, ¿tú has aprendido a volar? Y dice, sí, pues ahora te toca coger y enseñar a volar a otros y entonces se convierte el oficial al mando de la escuela de vuelo naval que precisamente está en Eastchurch, ¿vale? Es la base donde ellos salen. Eso es. Hay Así un que escuadrón ahí. él va a ser el primero que de entre todos los pilotos de su país, va a ser el primero que despega de un barco el 10 de enero de 1912 con una rampa que le habían puesto al África, un acorazado, el HMS África, que bueno, en ese momento pues estaba anclado, no estaba en marcha funcionando, pero bueno, con eso demuestra que el servicio era posible. Y entonces, pues cuando en julio de 1914 se separa el- lo que es la parte naval para formar el Royal Naval Air Service dentro de las Fuerzas Armadas británicas, pues resulta que le dan el cargo de un escuadrón que es el East Church Mobile Squadron, el número 3 del Royal Naval Air Service. Y entonces, pues el caso es que a él lo trasladan con su escuadrón en un primer punto a Francia, pero claro, es la batalla de las fronteras, que esto, pues hay varios podcasts en Niebla de Guerra, por ejemplo, hay uno muy bueno sobre este tema. Y entonces él es ahí donde observa que él observa que tenían los belgas unas cacharras que son los Minervas Sí. y ve cómo funcionan emboscando a la caballería de los alemanes. Los alemanes enviaban sus unidades de caballería de reconocimiento y tal. Entonces, muchas veces no eran caballos, también iban sobre vehículos. Y estos pues los tenían emboscadas. Total que él se ha hecho con un Mercedes y con un Rolls Royce. Y entonces se dedica a eso, a lo que has dicho. Va
intentando ver por dónde van su gente que ha ido montando en camiones, en coches, en todo lo que ha pillado por ahí y tal. Y los aviones que se han perdido, pues muchas veces los pilotos han conseguido aterrizar, pero como los alemanes avanzan tan deprisa, se han quedado detrás de las líneas enemigas. Así que lo que hace es infiltrarse con el coche a toda pastilla, por caminos que los alemanes todavía no controlan, esquivando las patrullas que tienen y llegando hasta donde están esta gente y recogiéndolos. Entonces es cuando ven que la cosa se les podía ir un poquito de las manos, dijeron, bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Pues es cuando su hermano Félix decide colocarle una ametralladora a uno de los coches estos y le pone Una unos Maxim. escudetes. Sí, le pone Una una Maxim. Maxim 303, que Eso es. esa ametralladora es la que ahora están poniendo los ucranianos para derribar drones. O sea, Sí, es, sí. es, es la estrella de nuestro programa, del primer programa que hicimos de Anticuado no Obsoleto, ¿verdad? Que fue esa Ujú. serie que todavía tenemos que sacar algún programa más, ¿verdad? De escucharlos Sí, que... bueno, fíjate, al final el almirantazgo establece una fuerza terrestre blindada, mecanizada. Bueno, Sí, pero bueno, eh, eso le cuesta la vida hasta que al final consigue los primeros camiones. sí, pero bueno, simplemente porque es más o menos en noviembre y establece, bueno, se llama la Fuerza de Vehículos Blindados de los Aviadores Navales, ¿no? Ujú. Y bueno, pues es para apoyar a los batallones de marines que luchaban como infantería en Francia y en Flandes. Entonces, en septiembre del 14 hay 60 vehículos, ¿vale? 18 Rolls Royce, 21 Clement Talbot, que es uno de los que vamos a hablar, 21 coches blindados Wolseley, ¿vale? Y luego, para estos tienen un apoyo que no son vehículos de combate, o sea, que no están blindados ni nada, son vehículos normales, civiles, vamos a llamar así, que son 4 ambulancias Wolseley, 8 coches para transportar piezas de repuesto, 8 coches de servicio general y 20 camiones, ¿vale? Ujú. Entonces, finalmente, en noviembre del 1914, siempre estamos hablando del 1914, esta fuerza se convierte en la división de vehículos blindados de la Marina Real. O sea, que tiene las siglas de RNA-CD. Una expansión planificada de 23 escuadrones, ¿vale? Que hay 20 escuadrones activos, 3 equipados con carros blindados, 7 con carros blindados mixtos y camiones, 5 con combinaciones de motocicletas y demás, y bueno, lo que hemos dicho antes, motocicletas, bicicletas y demás, 3 con camiones blindados, que ya hablaremos de ellos cuando cuadre, un escuadrón experimental, ¿vale? Que es el número 20, por lo que he podido leer, y un escuadrón de emergencia formado que, están en Alejandría, con secciones de carros blindados que desembarcaron en Galípoli, en los Sí, Dardanelos. en Galípoli es curioso porque, bueno, pero a ver, esto ya digo que es bastante después. En un Hemos principio pasado de nada y en claro, 3 meses a todo esto. en un principio él es que consigue un cierto éxito porque con unos camiones de transporte les pone planchas con agujeritos para que se puedan meter marines, los Royal Marines. Recordemos que los marines británicos, que todo su orgullo, todo su tal, normalmente los marines británicos van en unidades pequeñas, son para servicio en acuartelamiento, para apoyar desembarcos de unidades pequeñas y también para protección de barcos y todas estas cosas. No, Sí, sí, no, sí. no están, no están hechos como por ejemplo los nuestros o como los de los norteamericanos, ¿vale? Entonces, Uh-huh. esta gente, los Royal Marines estos, habían desembarcado varios destacamentos y estaban apoyando a la infantería del ejército de tierra. Pero claro, ellos tenían unidades muy pequeñitas. Así que cuando les metes en un vehículo blindado y les haces disparar desde dentro, esta gente gana velocidad y gana potencia de fuego, así por las buenas, y protección. Con lo cual está dando con las primeras claves de la guerra blindada, pero son camiones en los que les ha puesto 4 planchas. De hecho, la primera cosa que hace es cuando está en Dunkerque, pedir que algunos de estos vehículos les ponga plancha de blindaje un astillero francés que hay en Dunkerque que se dedicaba a fabricar barcos. Entonces le dice, mira, necesito que me pongas unas planchas aquí de esto. Como al principio no van a tener
las planchas metálicas de blindaje que deberían de tener, porque eso está en los barcos de verdad, señor, no me lo haga usted poner un coche, pues lo que van a poner son las planchas que se usan para construir las calderas. Las calderas de vapor tienen que resistir muchísima presión y entonces tanto las paredes de las calderas como las puertas de las calderas necesitan unas planchas extremadamente gruesas de acero. Y claro, si no tengo del otro blindaje, pues pongo de este. Y no le queda nada mal, la verdad es que, pues eso, son unos planchones. Lo que pasa es que, claro, estos coches, un coche normal o un camión normal de esa época, pues la lleva bastante cruda, ¿no? Así que tienen que cogerse coches, pues eso, que sean de una calidad, una categoría muy buena. Y ahí es donde empieza la leyenda, porque claro, ¿qué coches me cojo? Pues aquí ya has nombrado los Rolls Royce, ¿no? Sí, Y tenemos también otros coches que es de los que vamos a tratar porque casi coincidiendo con el Rolls Royce del que ya hemos hablado, pues van a aparecer unos cuantos coches franceses que se van a encontrar en la zona y esto es de lo que va nuestro programa de hoy en realidad. Hoy vamos a comentar un poquito el papel del Delaunay Belleville sí. y del Talbot. Y del Talbot, sí, señor. Bueno, yo creo que el Talbot sale antes que el de la Nui, pero bueno, sin más, porque dura muy poco. Es el Sí, Clement Talbot, vamos, está construido sobre un Clement Talbot. sí, en aquella época la Talbot no era lo que fue luego. Es decir, la Talbot era una asociación entre un ingeniero y un fabricante, creo que era. Creo que Talbot era el fabricante y Clemente el ingeniero, una cosa de estas. Y en esa época, pues el Talbot fabricaba unos coches que eran de una calidad bastante grande. Eran coches muy, muy apañados. Y parece ser que lo que hicieron simplemente fue reaccionar. Es decir, tenían estos coches por aquí a mano. Estamos en Francia, pues usamos coches franceses. Eh, si hubieran estado, yo qué sé, en España o en Suiza, habrían hecho un hispano-suiza, pero aquí, como estuvieron aquí, pues se cogieron el Talbot. Ujú. Y estos coches que los tenían para otro tipo de usos, parece ser, vieron cómo ya se habían blindado los Rolls Royce, y entonces dijeron, vamos a hacer este vehículo también blindado. Pero yo creo que no hicieron dos iguales. O sea, empezaron a meter, a partir del turismo que había fabricado Clement Talbot en dos motores, el de 25 caballos y el de 50 caballos, pues cogieron y dijeron, venga, mm, vamos a, vamos a poner una serie de modificaciones aquí de andar por casa y le quedaron, a ver, no llegan al nivel prácticamente, yo creo que andarían por ahí, pero no es que sea el nivel de los negrillos de los Tinaos de la Guerra Civil Española, pero casi, o sea, es Bueno, decir, el vamos, negrillo es el Panzer 1, Antonio, sí, el los negrillo, Tinaos. sí, pero bueno, el negrillo tampoco es que esté muy Sí, bien. bueno, Bueno, tampoco, es verdad. déjalo, no, sí que tiene razón que es el Tignao, pero que el negrillo, bueno, en fin, Sí, tampoco, dejémoslo. tampoco, era también una chapa de estas de hojalata. Esto lo que van a hacer es que, en principio, el vehículo pues no tiene ninguna sorpresa así en especial. Es un coche con un motor de 4 cilindros que tiene pues tracción trasera y poquito más. Por ello lo que le hacen es que le cambian las ruedas por las ruedas del Avantren de artillería, modelo Warland, que tienen un anillo doble para ser más resistentes, para soportar mucho peso, lo cual venía muy bien. Y aparte, pues anda, ponte a pinchar tú eso, ¿sabes? Son las ruedas que se le ponen a la cureña de un cañón. Pero Esto yo creo que ¿tenían radio o no? ¿O eran sí, todas? tenían radios. O sea, pero Uy, tenían un montón de radios. O sea, es que era una cantidad de radios brutal. A mí me flipa. Cuando lo o ves sea, dices, que eran sólidas. No, sí, 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 eran una no. rueda CAS de olvídate de, no es que me hagan
Es que se me ha pinchado la rueda. No creo que eso se pueda Vaya, pinchar. no sé, pues a ver, si son sólidas, bueno, pues al final es muy difícil, pero ya sabes, claro, independientemente de que haya que ponerle plancha, tienes que tener una amortiguación y un chasis que Claro. aguante todo eso. Ahí está que ellos tienen talleres de campaña y tienen eso, tienen astilleros, tienen cosas así a mano. No tienen tampoco mucho. Y lo único que han visto son los Minerva y ya el loco que se puso a hacer las cosas aquellas que ya hablamos en el Rolls Royce, ¿vale? Y bueno, Es lo luego hay único. luego hay un camión que también creo que lo tuvieron que ver, de canadiense, Sí, que es te verdad. voy a decir el nombre, pues bueno, es un cañón, además te lo puse en la lista para hacerlo también, porque me parece súper interesante, que es un coche blindado autocar, que es canadiense, que es una especie como de vagón de... Por cierto, hay maqueta de esto. Madre de Dios. Sí, bueno, ya cuando toque ya hablaremos, porque de estas dos no hay maqueta, no he encontrado nada. Vaya. Es una especie como de vagón, una vagoneta de estas de las minas, tipo con Sí. donde se monta Indiana Jones en el Templo Maldito, Sí, eso. pues más alargado y con ruedas. Y las ametralladoras, en vez de estar hacia adelante o hacia atrás, están en el costado, de lado, y disparan de lado. Es como los vaqueros y los indios, pero sin caballos. Se ponen ahí, se paran y hacen una especie de como, pues así, como un El frente. círculo de las carretas. Sí, algo parecido. Entonces esto lo tuvieron que ver ellos porque, claro, en la zona donde estuvieron también estaban los canadienses, y ellos, los canadienses mandaron cierta cantidad de estos que, bueno, en su momento ya lo hablaremos, y lo tuvieron que ver. Claro, lo tuvieron que ver. Yo quiero Como los hacerlo, Minerva, claro que sí. quiero hacer ese programa solamente por la curiosidad. ¿Cómo narices se le ocurre a alguien hacer algo así? Dice, a ver, yo ahora me río y tú te ríes, pero a Indiana Jones le hubiera encantado tener eso en el Templo Maldito, obviamente. No. Yo te digo la verdad, a mí me flipa un poco. El concepto en sí mismo es una locura, pero sí, es una cosa que se le podría haber ocurrido a un niño de 4 años que hubiera tenido solamente juguetes para poder inventarse cosas y hubiera improvisado ahí sobre la marcha porque tenía que entregar un proyecto de tecnología al día siguiente. O sea, es una cosa muy chunga, pero solamente por curiosidad yo lo haría, realmente. Que es una cosa muy Bueno, rara. tenemos Bueno, tiempo para hacerlo, sí, claro. sí, oye, y lo que digo es respetable también, que si la gente dice, no, por favor, más patatas de esas, ¿no? Pues también Bueno, pero hay que... a ver, la gente, evidentemente, es soberana y puede opinar. Pero yo creo que es interesante porque de esos polvos, estos lodos. Entonces, para ver todo, está muy bonito hablar del SDKF 222, como ya hablamos, o del Striker, pero estos son los bisabuelos o tatarabuelos. Di que sí. O sea, que al final, gracias Se cae la a que, lagrimita cuando lo claro, todo el mundo dice, no, es que el FT-17 es una castaña. Sí, es una castaña, pero llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, combatió y estuvo después. Y ese es el invento que salió a la Primera Guerra Mundial y que luego estuvo mucho tiempo. Entonces, bueno, pues es el precursor de todo lo que tenemos ahora. Ujú. Es el Sí, abuelo de, pues estos vehículos blindados son lo mismo. Luego, pues la gente esta puede gente... decir, ¿no? La gente puede decir, joder, es que los tiznaos en la guerra civil, los Unión Naval Levante, Cierto, es que ese es el espíritu de estos vehículos. Bueno, el espíritu Esto es el va un que poco por ahí, sí, el espíritu de estos son los tiznaos. Realmente estos son, totalmente. lo hicieron en plan, pues eso, porque luego cuando hablemos de los camiones blindados Lorry y demás, que en su momento ya lo haremos, pues entonces verá, sí, es una patata. Pero Estos, es que es lo que había en esa época, es que no había más. a estos, de hecho, les llaman primer modelo del almirantazgo, o sea, First Admiralty Pattern, porque, Sí, claro, todo tiene que tener una ¿verdad? designación, todo tiene que tener una designación muy británica y muy, muy organizada y muy militar. Entonces, el que yo haya cogido 3 o 4 chapas y las haya puesto encima de un coche desmontado, eso se llama First Admiralty Pattern. En el caso de los Talbot, pues resulta que nos hace un vehículo que tenía planchas por delante del radiador, tenía planchas para proteger al conductor, pero que la parte de atrás estaba totalmente abierta y había planchas solamente hasta la altura más o menos de media pierna. Te tenías Sí, que bueno, tumbar al en el final, suelo. pero bueno, yo creo que eso sería para subirse, ¿no? Yo no sé, tío, de verdad. O sea, Hombre, esto está pensado para que el que vaya detrás o ame la muerte o no tenga, vamos, no sé, bueno, a que ver, no es tenga el ningún primer, apego a la vida. no, pero es el primer boceto o
La primera idea que tiene el almirantazgo sobre este Sí. vehículo. Bueno, de hecho, De estos hacen 3 o 4 así. es que estoy viendo la foto, está descubierto. Estoy viendo la foto y es para verlo. Sí. Entonces, claro, Joder. es como eso, es como que dices, bueno, no, realmente tú no querías proteger a la gente que va dentro, no tienes la Claro, idea. pero al Pero final es bueno, lo que hay. Yo creo que es una idea que sale y que al final, pues bueno, tiene un blindaje que protege las ruedas, lo que protege, tiene unos guardabarros blindados. sí, Tiene, delanteros, ¿no? sí, Y el radiador ya hemos dicho que también. Lo que es el habitáculo del conductor está protegido. Y lo que es el sitio donde digamos, andaría pues el chasis y todo eso, también tiene unas planchas de unos 8 milímetros más o menos, que cubrían también el capó y demás para evitar que entraran proyectiles en el motor. Bueno, vale, más o menos. El conductor se quedaba como una especie de metido dentro de un un agujero que tenía como un techito, como una especie de cubierta por encima, blindada también, que le cubría la cabeza. Bueno, el problema es que con toda la plancha que había ahí, yo creo que el conductor realmente no veía la carretera. Es decir, el hombre andaba pues con la fuerza de la fe. Y bueno, la cosa está en que le empiezan a poner cositas así divertidas. Vamos a ponerle armas. Entonces, empiezan poniéndole una ametralladora 303, mm, sí, el Maxim. sí, de estas refrigeradas por agua, colocadas pues a veces mirando por un lado, a veces mirando para atrás. Luego le ponen dos, Mirando para atrás, tipo tachanca, ¿no? sí. Eh, Es lo mismo que eso, que cuando los rusos le dan por ponerle a los carros ametralladoras, un carro de caballos. Dice, pues bueno, pues me parece bien, pero vaya tú. Entonces, bueno, pues estos en algún momento ponen dos. Y luego a alguien se le ocurre la maravillosa idea de poner un cañón de tiro rápido de 1 libra, un pom-pom, un QF-1 Pounder. Eso está muy bien inventado, ¿eh? Sí, la pena es que no salió para más. Pues solo Eh, hicieron uno mm, con ese pompón. no me extraña, porque yo me imagino el cochecico este con todo el peso, estamos hablando de 4 toneladas, que pesa el cochecito, ¿sabes? El turismo este Talbot, ahora pesa 4 toneladas, venga, pues hala, con un motor de 25 caballos, tira para adelante. Pues con esto, yo me imagino el cañón está disparando y podemos tener un festival. Por decir una tontería, este cañón es un 37 milímetros, ¿vale? Ujú. Estuvieron diciendo que igual no habría que haberlo hecho. Muchísima gente lo que lo usó luego fue como antiaéreo, han dado el tiempo y demás. Y la verdad es que los éxitos que tuvo fueron sobre todo porque es que la gente no se podía esperar que hubiera un cañón disparando como una ametralladora un proyectil de 37 milímetros. O sea, a veces tenía varios tipos de munición, explosiva y demás y todo eso, pero el cañoncito pesaba 185 kilos, Ujú. sin contar el afuste, ¿vale? Sin contar el sitio donde le tienes que poner la pieza y todo esto. Y bueno, la verdad es que esto te da una potencia de fuego increíble a este trasto. Pero ya digo, a cambio de una cantidad de peso y de un retroceso que tendría que aguantar el chasis, que yo no sé si eso no se vendría abajo, o sea, en mitad de una ráfaga. Pero bueno, eh, algunos de estos vehículos, pues van a hacer experimentos con ellos, van a probar cosas, y en noviembre se va a coger 6 de ellos, lo- los, que yo creo que pocos más habían hecho de Sí, no, este. no, 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 muchos más no tenían, ¿eh? Entonces, pues bueno, los modifican, les ponen que el blindaje frontal este que tenían delante del radiador sean 2 puertas que se abaten, se pueden abrir para los lados, y de esta manera pues mejorar la refrigeración del motor, porque yo me imagino el pobre motor de 25 caballos tirando de 4 toneladas por un camino empinado y encima con una plancha delante porque no deja tomar aire. Yo, vamos, me lo puedo imaginar. Bueno, le colocaron las ruedas al principio habían estado encajadas en la caja de blindaje, las ruedas traseras, Sí, sí, ahora sí, las una van a caja, sí, sacar. sí, sí, sí. Sí, ahora las sacan afuera para que sea más fácil Sí, la también. eliminan, ¿no?
Sí, eliminan lo que es la sacan al exterior de lo que es el blindaje principal y así es más fácil poder cambiarla y la Sí, suspensión a también. ver, lo que hacen es hacerlo como un coche normal de la Sí, época. correcto. Ahora, este ya tiene pinta de un coche blindado, ya no tiene pinta de una furgoneta de reparto a lo que haya tenido un accidente. Bueno, O es sea, más, también le quitan la parte de la chapa esa que cubre la delantera. Los sí, guardabarros son guardabarros sí, redondeados. ahora guardan barros. No tienen. Sí, porque antes lo que tenías era que la parte delantera del guardabarros se inclinaba en una cuesta que parecía una pista de slalom de estas de esquí, Sí, que era una locura eso, y que eso, cuando tú te encontrabas con cualquier obstáculo, debía de dar, vamos, más problemas que un vecino loco. O sea, esto. Bueno, el tema es que empiezan a hacerle todas estas modificaciones y, bueno, lo que es el sitio donde van a poner las ametralladoras y tal, propiamente no tenía techo. La torre en la que van a colocar el tema la Maxim, ¿no? vendrá a solucionarlo después, pero en ese momento no tenía techo, ¿vale? Estaba abierto, podía tener una o dos ametralladoras, pero solo tenía un escudete, ¿vale? No tenían un techo para protegerse los que estaban disparando. También, pues eso, se le hicieron algunas modificaciones más, pero básicamente se queda así. Y este es el First Admiral Pattern Modified. O sea, el primer patrón del almirantazgo modificado. Hostia, esta vez ha sido duro el bombardeo, ¿eh? Espero que no ataquen durante nuestra guardia. Yo no lo creo. Hasta el alba esta gente no ataca y bah, eso ya lo defienden otros. Bueno, pues saca ese altavoz que tiene y pon ese casus belli todo guapo, que así se nos pasa ante la noche. En la guerra de los Boers, que tampoco sabían qué montaña era. ¿Pero cuál es? Subimos esta y dice, no, es que esa es más alta. No, pero nos han dicho esta. Pues, y los Boers en la más alta disparando. Exacto. Es que dice, pero ¿esto qué es? ¿No? O sea, y claro, ahí es muy difícil, ¿no? Identificar cualquier cosa. Y aparte, que los mapas difieren. Los que tienen una división difieren de los que está otra división. Y dice, bueno, pues ya está. Y es que Pero yo este no lo oigo yo, ¿eh? Ah, sí, hombre, es Casus Belli Fans. Sale todos los viernes. Yo no tengo de eso, tío. Exclusivo para fans. ¿No eres mecenas de Casus Belli? Es que con lo que cuesta Armé me compro un cacharrito de cerveza a la cantina o 10 cigarritos. Es caro. Caro. 600 episodios a medio céntimo cada uno. Yo no lo veo tan caro, ¿eh? Y uno nuevo cada viernes. Es más barato comprarme Lola o el lectura. Flipo con tu literatura, pero ¿a ti te gusta la historia de verdad o...? Que la historia ya me la cuenta Vaquerizo, que es un intelectual. Sí, es que es así, es que es una realidad social informativa. Sí, bueno, premio Nobel, vamos. Y en Antena 3 y 3-5 a veces dan alguna noticia buena. ¿Y qué podía salir mal? No es que no me guste, que sí me molaría, pero que yo, con lo que me costaría el año, me compro los discos del Quevedo. Los libros, querrás decir. ¿Que sabe escribir? No, para Riguitón no hace falta escribir, hombre. Todos quieren contigo. El reggaetón, a mí eso no me la cuelas. A ver, dime en serio que te gusta eso. Tanto como el Sebo Rata. Venga, va, que ya no cuela. Tú lo que eres es un agarrado. Que no. Pero bueno, a ver, 600 episodios del histórico y uno de fan cada viernes. Sí, sin publicidad. Y un pone que yo quisiera escucharlo, que tengo que hacer, que no es para mí, que es para mi primo, ¿eh? Bueno, tu primo le daría el botón azul de apoyar. ¿Y puede pagar con tarjeta? Con tarjeta y con PayPal. ¿Y puedo darme de baja cuando quiera? No, lo heredarán tus nietos cuando ya no estés. Pues claro que te puedes dar de baja cuando quieras. Que no es para mí, ¿eh? Que es para otro que también se está quitando. Que no pasa nada, que no eres peor persona ni te obliga a nadie, que no me des la vara, que puedes escucharlo conmigo en la trinchera. Yo solo le apoyo en mecenas porque quiero y porque me gustan y por apoyarles y ya está. Pues ¿sabes lo que te digo? Pues ahora los voy a apoyar. Vale. Ahora tú haz lo que quieras. ¿Me dio sentido el episodio, Quillo? Sí. ¿Y un fan cada viernes? Que sí, pesado. Sin publicidad. Sin publicidad. ¿Es mejor PayPal o tarjeta? Mira que eres listo, Visa Platino para ti. Bueno, la gente puede pensar, o cuando vea las imágenes, que se parece o que tiene una similitud con el Rolls Royce, el primer porque es parecido. Ujú. De hecho, más o menos el patrón es el mismo. Sí.
El que queda después de haberle puesto la torre, el Admiralty Turreted Pattern, pero esto ya es más tarde, esto ya es para 1915, pues dices, esto ya tiene pinta de un coche blindado, ya tiene una torre de la que sale una ametralladora y tiene mucho parecido al equivalente de esa época, que es el Rolls Royce, ¿no? Sí. Y bueno, pues básicamente eso, aparte de que algunas modificaciones de que le colocaron otro modelo distinto de las ruedas estas que había dicho que le habían puesto de, las ruedas en principio eran normales, luego le van a poner estas ruedas de artillería, de cañón para gastar cañones, que son ya, pues ya me dirás tú, por eso le puedes quitar el blindaje del guardabarros, que ya a eso le va a rebotar todo. Y bueno, pues realmente este cacharro pues tiene su gracia. Digamos que esto empieza como lo otro. Había esos coches por ahí y deciden meterse en serio. Cuando el comandante Samson, este capitán de navío tan interesante, envía los informes sobre sus batallas contra las avanzadillas alemanas y cómo ha conseguido, pues eso, hacer operaciones de observación y de mantener abiertas las líneas de comunicaciones, ¿no? Pues la gente empieza a emocionarse con esto, sobre todo, claro, Winston Churchill está a tope, dice, jo, eso es lo que necesitamos para darles en las narices al ejército. Y empiezan a decir que hay que hacerle una ampliación al tema y claro, pues ahí era donde habían entrado ya esos Wolseley, ¿no? Que decías. También se habían empezado a modificar los Rolls Royce de 40 caballos, estos ya es hablar en serio. Y claro, hay 21 Talbots de estos que se habían fabricado en Gran Bretaña por una subsidiaria de la Clement Talbot. Y que, bueno, pues dicen, vamos a hacerlo. En un principio habían pensado que los importarían directamente de la casa madre francesa, pero no, le dicen, vamos a hacerlo nosotros. Y entonces, claro, la primera modificación es obra de un lumbreras que se llama Lord Wilborn. Bueno, en un principio hacen una maqueta de madera y luego, pues, ya van a hacer el modelo original. Cuando empiezan a decirles los tripulantes que están hasta las narices de que las balas les entren por todos lados y de tener que estar tumbados en el suelo para que no les alcance el enemigo, pues empiezan a decir, igual sería mejor cambiar un poquito la distribución tanto de la tripulación como del blindaje. Y es cuando van a aparecer las modificaciones que ya hemos ido diciendo. De hecho, Felix Samson es teniente de navío y es el hermano pequeño de Charles Samson y es el que va a decir, venga, estoy metiendo la plancha de este astillero de Dunkerque, que es, por cierto, el Forges et Saint-Pierre de France, y voy a ponerle más plancha encima. Y claro, pues ahí es cuando han ido haciendo las modificaciones y demás y los cambios que van a dar lugar a la clase modificada. Esta que hemos dicho que ya tenía pues un poco más de 1915, ¿no? Estamos todavía en 1914. No, pero la clase que estás hablando que ya lo modifican es la del 15, la que sale finalmente en el 15. Es que ese ya es el bueno. Ese es el que tiene la torre del almirantazgo. Ese es el que tiene la torre del almirantazgo. No confundas. Este es el modelo 1 modificado. El que todavía solamente tiene escudetes para las ametralladoras. La parte donde están los tíos que disparan las ametralladoras tiene el techo abierto, pero ya le han cambiado el guardabarros, ya han quitado han hecho todas esas modificaciones que habíamos estado comentando. Entonces, este es el first pattern, pero modified. Esto estamos hablando todavía de octubre de 1914, es lo que dices, esto va muy rápido, ¿vale? Si en septiembre habían sido los primeros experimentos, para octubre ya tenemos la modificación. Y claro, pues a partir de que se ha producido el despiporre total, porque la gente está con esto que no mea, dice, oh, esto es maravilloso, nos hacen falta más, qué bonito que es todo esto, voy a hacer más de estos bueno, a ver, para un poquito el carro. Cuando llega noviembre y han formado ese RNACD, el Royal Naval Armored Car Division, querían hacer 23 escuadrones, como decías. Y dices, vamos a ver, que esto es para una guerra rápida, de movimiento, para exploración,
para moverte de acá para allá. Claro, cuando el RNAS envía a sus coches a Gallipoli, ya me dirás tú qué hacen en Gallipoli. Los meten en una trinchera y los dejan allí, porque no tienen ningún futuro. Bueno, la zona tampoco era una cosa que digas tú que, ahora, venga, ¿sabes? Hombre, a ver, un campo de batalla en el que asomas la nariz y te vuela la cabeza, pues no es un lugar para cochecitos blindados de estos. Que tienes que subir una trinchera, buah, vale, pero que luego tienes que pasar por la tierra de nadie, bajo fuego. Esto, además, ¿qué sentido tiene para que corras hasta el otro lado para llevar una ametralladora y a pegar unos tiros? No, no le ven la utilidad. Y claro, pues empiezan a decir que llega el momento de trasladar. Y los Talbot se ha visto que han llegado prácticamente al límite de, de sus, de sus posibilidades. Es cuando, a principios de 1915, hacen los Talbot modificados con la torre. Problemón. El Rolls Royce tiene motor de 40 caballos. Y claro, con esta nueva modificación, que es la torre esta que tan chula que le han puesto, redonda, pues supongo que habrá aumentado el peso. Claro. ¿Cómo eliminas el problema del peso? Pues ya estamos otra vez con la historia de los tanques. Le quitas un poco de blindaje, ¿no? Sí, claro. porque no van a reforzar el chasis, ¿verdad? Hombre, y ni ponerle un motor más potente. Entonces, claro, ¿qué haces? Pues te encuentras que hacen unas pruebas comparando las prestaciones del Rolls-Royce Armoured Car, del Lanchester, que me encanta el Lanchester Armoured Car, es precioso. Pues comparan estos dos con el Talbot. Y el Talbot, pues, es menos fiable, tiene blindaje demasiado ligero, se mueve más lentamente, tiene menos capacidad de movimiento todoterreno. Así que, pues, solo van a fabricar estos 3 con la torre, los cacharritos, y ahí va a quedar el experimento. No van a hacerse más Talbots. Los otros Talbots que estaban ya fabricados del First Pattern y del Modified First Pattern, pues van a estar ahí hasta que van a decir, chico, déjate de tonterías, le quitan el blindaje al radiador y los utilizan para llevar suministros. No los utilizan para combate. Entonces, bueno, tiene sentido. Los Rolls Royce y los Lanchester se van a encargar de realmente la exploración, el combate y demás. Y los Lanchester, ya digo, muy bien. A mí me encanta el Lanchester. El Rolls Royce, pues precioso, maravilloso, es el que se lleva Lorenz de Arabia. Así que no tenemos nada que decir. Pero esta gente, pues claro, va a decir, no lo quitamos. No lo quitamos de encima ya. Y... Sí, porque, bueno, realmente, una vez que se establece todo el tema de la guerra de trincheras en Europa, lo que es en Flandes y tal, esto no vale para ir allí. Sí. No vale para ir allí por lo mismo que en su momento cambian la opinión y dicen, bueno, pues no tenemos esos carros, estos coches blindados, pues vamos a hacer un tanque con orugas. Claro. Y tampoco valen no vale no es que no valgan, sino porque tal como se desarrolla la guerra a lo largo de los años, pues es lo que no se puede, porque estos tipos de carros es lo que hace falta es movimiento, como contamos con el Rolls Royce, ¿no? Que de Lorenz de Arabia, que había movimiento para aquí y para allá. Sí, esta gente no estaban estáticos. Esta gente lo que va pensando luego es que, oye, que estos vehículos pueden tener salida en otro sitio y van a entregarles a Rusia, por ejemplo, ¿no? En la campaña del Báltico van a usar bastantes de estos. También, por ejemplo, los rusos fabricarán el Austin Putilov, ¿no? Sí. Van a fabricar estos vehículos. Bueno, que realmente el Austin Putilov es una variante del Austin. Sí, de otro coche blindado. Sí, exactamente, sí. Esto los rusos van a tomar muy buena nota. Se va a usar también, por ejemplo, en el campo de batalla como hemos dicho ya, en Oriente Medio. Se llevará bastante para allá. También lo van a usar en el campo de batalla Rumanía-Bulgaria y todo esto. Cierto. Pero realmente, a ver, el desastre de Gallipoli marca la carrera política de Churchill. Churchill tiene que presentar su dimisión. Y cuando Churchill se quita de en medio, pues pasa, primero, que ya nadie, este invento pierde uno de sus grandes valedores,
Es decir, el tío que había estado todo el rato diciendo, ¡guau, esto mola, verás tú, la Armada va a conquistar Alemania, estaremos en Berlín mañana por la mañana con estos coches blindados y tal y todo esto, pues ya no está. Ya no está, de hecho, pues cuando se retire momentáneamente de la carrera política va a tomar un mando de una unidad del ejército de tierra en el frente occidental y va a estar, creo que de coronel de un batallón, una movida de estas, durante una temporada. El otro proyecto que había estado alumbrando Churchill para la Marina, que era el tanque, que luego se llamará tanque, pues por un momento parece que se va a abandonar. Es por eso que los franceses le toman la delantera y por eso realmente los FT-17 y los Enchamón, los vehículos, Chamón, los Schneider. sí, de los franceses están más avanzados que los de los británicos. Si te fijas, al final lo que pasa es que los británicos se cogen un proyecto, no va a participar la primera batalla en la que va a participar los franceses ya tenían proyectos de 1915, los británicos también. La primera batalla en la que van a participar los carros de combate británicos es la de 1916, ¿no? Es 1916. Que ya, pues Winston Churchill ya presentó su dimisión, ya se había quitado de en medio y eso había pasado a ser un proyecto un poco como condenado. Pero bueno, lo cogió gente del Ejército de Tierra, que esto lo podemos contar cómo fue la historia en otro momento, cuando hablemos de los Little Willys y todas estas cosas. Pues esto lo cogió gente del Ejército de Tierra y lo siguió tirando para adelante. Aunque, insisto, yo creo que el diseño de los franceses era bastante mejor que el de los británicos, pero bueno. En fin, digamos que ahí el RNAS ha perdido su gran valedor y entonces pues todos estos vehículos blindados pasan al ejército, son entregados al ejército de tierra. Sí. Y claro, el ejército de tierra los agrupa dentro del cuerpo de ametralladoras y los utiliza pues como le parece bien, en esos campos de batalla que hemos dicho, pues un poco así como a trasmano, ¿no? Bueno, a ver, que este RNA-CD, que es vamos, lo que es la división de vehículos blindados, bueno, no voy a decir todo el nombre porque es que son la leche. Pues esos fueron utilizados en el África sudoccidental alemana, los Rolls Royce, y en el África oriental británica son los Lanchester, que ya hablaremos, con camiones Leyland, para reforzar. ¿Sí? Para reforzar, o sea que al final es verdad que ya en Europa, como has dicho, pues ya no se pueden usar por el motivo que sea, pues por el motivo que ya sabemos todo el mundo, ¿no? Pues las trincheras, uno al otro, una zona de tierra de nadie, artillería súper pesada que te revienta a 10 metros y te manda. Bueno, esto realmente no tenía un blindaje grande, entonces al final la metralla esta destrozaba este coche. Fíjate. Entonces, aparte de que yo creo que hubiera sido muy difícil salir a campo y recorrer porque no había caminos. Era todo embudos de proyectiles de artillería, barro, y esto no estaba equipado para el barro. Sí, esto, bueno, yo creo que ni esto ni nada. O sea, con ruedas. En fin, bueno. Estos chicos del RNAS van a seguir insistiendo. Samson, por ejemplo, irá a parar a Gallipoli. Dejará la división de vehículos acorazados, será enviado con sus hidroaviones a Gallipoli. Y ahí en Gallipoli tendrá una actuación bastante destacada porque es el hombre que inventa la coordinación de observación aérea por radio con buques en el mar bombardeando. O sea, es el que primero la pone en práctica. Y también es el hombre que casi mató a Mustafa Kemal Atatürk. Sí, en una ocasión tiró una bomba sobre un coche que vio por una carretera turca que llevaba unos oficiales, le destrozó el parabrisas, estuvo a punto de matar a la gente que estaba dentro y dentro estaba Kemal Atatürk. La historia hubiera sido muy distinta si hubiera de verdad acertado y hubiera hecho volar por los aires al futuro padre de los turcos, ¿vale? Al creador, prácticamente al generador de la República de Turquía. No digo más. O sea, lo que sería ahora, por ejemplo, del mundo, ¿no? Con todo esto, habría sido una cosa, yo creo que muy diferente. Bueno, Maxwell va a tener también el mando de varios barcos y va, sobre todo unidades pequeñas, va a hacer patrullas y demás.
Y luego, pues también va a utilizar de vez en cuando sus aviones en operaciones para bombardeo y demás. Ya se va a implicar en la campaña aérea y de hecho, pues se le atribuye la creación de un sistema que fuera eficaz para el derribo de cepelines. Los cepelines siempre se escapaban. Ujú. Entonces, no quiero contar la cosa, no quiero contar la cosa, pero bueno, digamos que él inventa un sistema por el cual los barcos arrastraban una pista de despegue para aviones que en medio del mar se ponía y cuando los dirigibles estaban saliendo del espacio aéreo alemán, antes de que subieran a mucha altura, él subía y los derribaba. O sea, es que de verdad, sí, ya te digo que este hombre para mear y no echar gota. Eh, Se casará en Sri Lanka, en Ceilán, el 7 de abril de 1917 y luego pues recibió varias condecoraciones y medallas y bueno, murió de un ataque cardíaco en una de mis ciudades favoritas del mundo, que es Salisbury, en Gran Bretaña, el 5 de febrero del 31. Habría que haber visto este hombre si hubiera llegado hasta la Segunda Guerra Mundial, lo que habría podido hacer. Pero bueno, Ujú. un personaje muy interesante que yo creo que merece lo que sea de leyenda, porque bueno, es increíble. No llegó a los 50 años de edad y fue el primero que hizo muchas cosas. Es una personalidad muy interesante. Pero bueno, nos estamos yendo del tema. Un pequeño homenaje a este tío tan creativo y tan atrevido y valiente, ¿no? Que hizo tantas cosas. Nos faltaría hablar del otro, del Delaunay Belleville. El Delaunay Belleville es otro vehículo con el que se encuentran los británicos ahí. Resulta que es un coche de lujo, un turismo que ha diseñado la compañía Delaunay Belleville. eh, Delaney Belleville se había dedicado a hacer coches para ediciones limitadas para personalidades. Le había fabricado el coche al zar, ¿no? Le había fabricado al rey de España, por ejemplo, Alfonso XIII. Ujú. A Alfonso XIII que le gustaban mucho los coches. Se hizo famoso por hacerse muchas fotos al lado de coches de lujo y muchos de los coches estos que están todavía en el Palacio Real, ¿no? Que pertenecen al patrimonio, son de esa época. Hay el Hispano Suiza, el Rolls Royce, todos estos son de Alfonso XIII. Don Alfonso XIII tenía, pues, entre otros vicios, este. Y también el de comer jamón, pero eso es otra historia. Bueno, el caso es que esta fábrica se había dedicado a producir maquinaria. Fundamentalmente, habían estado fabricando pues material para calderas y cosas de estas por el estilo, y motores de barcos. Hasta que en 1903 los herederos de los fundadores deciden ponerse a fabricar coches. Y entonces estos tíos fabrican coches que son a partir de los diseños de un chaval que ha estado trabajando con la Mercedes y con todas estas cosas, que se llamaba Barbarú, y estos pues empiezan a comerse el mercado de los coches de lujo. Claro, fabrican pocos cochecitos, fabrican así muy elegantes, fabrican muy fiables. Además, son los primeros en Francia que fabrican un motor de 6 cilindros, con lo cual recordad que con el Talbot estábamos hablando de 4. Este tiene 6 cilindros y en 1909 fabrican uno con 70 caballos. O sea, wow, ¿vale? Esto corría que se las pelaba. Los británicos montan una empresa para importar este vehículo, una subsidiaria de la Burlington, que se dedicaba a la comercialización y fabricación de coches. Y bueno, pues estos resulta que mm, empiezan a tener pues un cierto éxito, eso, como vehículos de lujo y demás. Pero el tema está en que aquí lo que nos hemos encontrado es que necesitamos un coche que sea lo bastante potente como para poder llevar la ametralladora, el blindaje y todo eso que le queremos poner a estos coches. Ya se han aprendido el truco, ¿no? Entonces hacen hacen pues una modificación
claro, de estos coches, pero los compra el almirantazgo. Son 3, ¿no? Solamente hacen 3. 3 chasis. Sí. Bueno, ¿has dicho el nombre del cacharro? El de Leonel Belleville, sí. Joder, bien lo hablas, tío. No sé si lo estoy diciendo bien. Ahora tendría que venir aquí Sergio Murata y decirme, no se dice tal, pero bueno. Esto va por Camil, ¿vale? Por Camil Vargas Arlet. Yo no voy a decir porque ya hemos terminado con el Talbot, porque el Talbot es más fácil, pero Sí. de la Nui Belleville, pues eso. De la Unai Belleville. Ojo, 3 chasis nada más. Sí, solamente van a fabricar 3 vehículos de estos. Y en principio lo que pasa es que el tema estaba en que Samsung había dicho que todo este rollo de los Talbot estaba bien, pero a ver, Más potencia. necesitamos más potencia, necesitamos techo, necesitamos más velocidad. Chico, pues dame un coche más potente. ¿Qué tenemos por aquí? Pues dicen, venga, vamos a meterle este otro vehículo. Si el otro tenía 25 caballos, meten 3 chasis de 40 caballos. Y dice, venga, vamos a ver qué tal va la cosa. Esto, pues bueno, el tema es que hay un diseñador que se llama Arthur Nickerson. Arthur Nickerson había construido la torre para los Rolls Royce blindados. Los Rolls Royce blindados ya estaban circulando por ahí. Dice, vamos a hacer algo parecido. Se sospecha que fue Nickerson el mismo que diseñó la torre de este otro vehículo, pero no hay seguridad al 100%. Según parece, lo que llegó de Gran Bretaña fueron los chasis. Se suponía que la carrocería muchas veces de los de la nave Belleville las ponían al gusto del consumidor. Es decir, la fábrica te proporcionaba el vehículo construido o te mandaba el chasis, y en Gran Bretaña era muy típico que se las encargaras a carroceros de Bélgica. Porque tenían... Sí, es que tenían, por lo visto, se habían puesto de moda, tenían unos acabados muy bonitos, así una cosa muy lujosa, y como esto, claro, es para Lord Pimpimplontrun. Bueno, pero en este caso fue francesa, ¿no? El coche. Lo que hacen es que estos chasis habían llegado a Gran Bretaña, estaban esperando que les pusieran una carrocería guay, el almirantazgo las compra los chasis y los reenvía a Francia. Porque Samsung dice, yo tengo aquí a mi astillero francés que me hace los blindajes por 4 perras. Y entonces, 4 perras, tú. Con chapa de caldera. Ya te digo, vuelven a coger estos señores. A ver, Forces et Chantiers de France son una gente seria, son una gente formal y tienen contratos con el gobierno de Francia. No, yo tengo que construir blindaje para barcos, caballero. Yo no voy a hacer, a un coche le voy a poner una chapa encima, porque usted está tonto. Dice, no, pues me la tienes que poner. Pues claro, cogen y dicen, venga, ponme la plancha que tengas mejor, y ya hemos dicho, planchas de caldera, que aguantan muy bien la presión, no tan bien el impacto, pero la presión muy bien. Y entonces, pues vamos a ver qué podemos apañar con esto. Y le ponen una serie de planchas alrededor. Bueno, no digamos que queda una cosa que es muy elegante. No, hay que decir que la chapa de caldera está muy bien, lo que tú quieras, pero no es blindaje, no es blindada. O sea, recuerdo que hice un casus belli hace años ya sobre el asedio de Mafeking, lo de Baden-Powell, ¿te acuerdas? Sí. Y ahí habían hecho, si recuerdas, hacen un tren blindado utilizando una caldera enorme para ir cortando pedazos y ponerle blindaje alrededor. Entonces, claro. Sí, que llegaron hasta arreglar un cañón con plancha de caldera. La plancha de caldera es muy versátil, pero bueno, es un metal muy pesado. No es todo lo resistente que querrías para este tipo de cosas, y bueno, pues tiene inconvenientes. Sea como sea, Forges et Chantiers de France cumple con su parte, coloca esas chapas y entonces fabrica una cosa que es a medio camino entre la chimenea de un alto horno y un zapato, que es como va a quedar el primer proyecto, que ya digo, es muy alucinante, de feo que es, tira de espaldas. Y bueno, pues se forma con estos 3, una pequeña unidad que se incorpora al 14º Escuadrón. Aquí estaría unido a los Talbot mejorados,
con 6 Rolls Royce y con el que creo que tú vas a valorar enormemente, el Seabrook, que eso es un camión que ya tiene blindaje y el Seabrook merece tratamiento aparte porque juega en otra liga, ¿vale? La mayor parte de estos tres vehículos, pues van. Que te quede claro que está apuntado a la lista, ¿eh? Pues Sí, no, porque este Seabrook el camión blindado Seabrook y luego hay un camión blindado Seabrook antiaéreo. Bueno, estos. Que bueno, que no sé si es Seabrook o es otra marca, pero que te quiere decir que es lo Sí. mismo que lo mismo. O sea, de hecho es un lorry, perdón, bueno, miento, un Pierce Arrow Armored Lorry. Sí, un camión. Lorry es camión. Exactamente. O sea, directamente. Sí. Bueno, el de la nave Belleville, digamos que tiene algunas cosas realmente interesantes, pero básicamente la mayor parte de los que investigan estas cosas piensan que se trataba de un vehículo que solamente estaba hecho como vehículo de prueba. Es decir, lo vamos a utilizar para probar el concepto en sí mismo. Vamos a ver, si yo tengo, mm, si yo tengo una idea en la cabeza, ¿vale? Como es lo de vamos a ponerle una chapa a este coche, vamos a ponerlo a correr, vamos a ponerle una ametralladora y vamos a ver si funciona y si me sirve para algo, que esto también es un detalle importante. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Igual si quieres, pensando un poquito en todo esto, mejor hago primero el ensayo, mejor miro a ver si va a servir para algo, mejor hago una prueba. Y parece ser que este trasto fue usado para eso, para hacer sencillamente comprobar si esto podía funcionar. Eh, tenía pues algunas cosas que eran muy parecidas a la del Rolls Royce. Uh-huh. Tenían también algunas partes de las que ya se habían usado ¿cómo se dice esto? Para los Admiralty Pattern, tanto el Rolls Royce Admiralty Pattern como para el Talbot Admiralty Pattern, como para todas estas cosas. Pues, por ejemplo, pues le van a poner también una torre. La torre va a ser redonda, no es esa torre que tienen los Rolls muy, muy chulos, así que están como inclinadas en el techo, ¿no? También, pues eso, van a utilizar una serie de historias para que fueran así los perfiles más curvos y esto provoca problemas porque realmente los de Forces Antiers, a ver, tienen que darle forma a eso, a una cosa curva en una forja con chapa de esto, este, de una caldera, ¿no? Y claro, pues quieras que no, la gente la verdad es que le ve mucho lío a la fabricación de esto a gran escala. Pero bueno, realmente, una vez construidos, van a pasar muy poco tiempo en primera línea. Casi inmediatamente se los van a mandar de vuelta a Inglaterra y de hecho se duda que se lleguen a utilizar en combate. Y bueno, ahí van a estar probándose versiones que van a dar a la versión mejorada. La versión mejorada ya es más parecida todavía al Admiralty Pattern, lo cual demuestra que lo que estaban haciendo era pruebas con él, estaban haciendo experimentos. Y bueno, pues es posible que para entonces ya le hubieran reemplazado el blindaje y le hubieran quitado la chapa de la esta, de la chapa de la caldera y pusieran en cambio una chapa de verdad. Eso es, te voy a decir yo, una chapa de verdad, claro. Es posible. No está demostrado porque lo único que hay son fotos en las que se ve que efectivamente hay cambios, ¿vale? Uh-huh. Este vehículo, en definitiva, pues se queda como eso. Parece ser que se usaron algunos de estos cochecitos pues para hacer las pruebas. Luego dos
siguieron teniendo la configuración original, se quedaron en Gran Bretaña. No se sabe durante cuánto tiempo siguieron teniendo la configuración original. A uno de ellos se le retiró el blindaje y se le convirtió en un transporte de suministros. En un tender, ¿no? Sí, un transporte de suministros. Y según parece, lo que hicieron, y es la foto que te puedes encontrar, por ejemplo, en la página de Wikipedia, o si haces una búsqueda en Google, te salen enseguida. Sí. Le quitaron el blindaje, la chapa, encima de esto, del Aeronave Belleville, para ponérselo encima de un Killen Strat, de un tractor fabricado en Estados Unidos con un sistema muy raro con un sistema orugas, muy ¿no? raro sí, es una oruga, pero es una oruga rara. Tú lo ves, tú lo estás viendo y dices, me hace daño a los oídos. No sé si es una oruga o un patín de línea. Bueno, pues eso. El vehículo pues pesaba 3 toneladas. Bueno, a ver, en las fotos parece más grande de lo que realmente es. Sí, medía más o menos unos 4,5 metros, más o menos, de largo. Sí. Tenía una altura de 2,14 metros y dejaba una luz sobre el suelo de unos 26 centímetros solamente. A ver, era un 4x2, la plancha solamente eran 7,5 milímetros de blindaje, o sea que tampoco estamos hablando de demasiado. No se le colocó más armamento que una ametralladora Maxim, por lo visto. Su tripulación podían ser 4 o 5 personas, no está muy claro tampoco. Bueno, de hecho en el 1915 hicieron una demostración de capacidades sin el blindaje, con lo cual, digo yo, vamos a ver. Sí, para que lo quiero, ¿no? O sea, ¿Sabes? Si lo haces sin blindaje, evidentemente con las orugas te va a levantar. A ver, no va a ser una pared de metros en esto, pero alguna serie de obstáculos lo va a hacer. Claro, con el blindaje es distinto porque pesa. Hombre, de hecho, hay una foto, porque el tractor este blindado, que solo se fabricó evidentemente uno, que es el Killen Strike sí. Sí, la prueba que hicieron. Claro, hay unas fotos y tal, lo podéis buscar en Wikipedia, en cualquier otro, o ponéis en el buscador y salen las fotos y claro, sale lo que es el tractor, un tractor agrícola, pues con lo que es las orugas, parece como un triciclo, es decir, una oruga a un lado, otra a otro y una oruga que es la que gira, la que hace que gire, ya no te es una digo rueda, que, sino que es una oruga. Ya te digo que no tengo muy claro esto, o sea, aparte de que es feo eso, es feo de caerse, ya he dicho. Pero tú, ¿qué sentido tiene hacer una demostración sin blindaje? Sí, bueno, realmente yo creo que eso, lo importante de todo esto es que este vehículo era una prueba, ¿no? De a ver si se podía hacer o no se podía hacer. Sí. De ver si de verdad pues podían probarse con otros tipos, ¿no? Cuando el almirantazgo está probando con con esas clases raras que está haciendo de torre, de blindaje, de caja, de chapa, de no sé qué tal, pues ver si se podían hacer variantes sobre el tema y bueno, pues luego lo gracioso de todo esto es que ese cacharro tan feo, ese tractor Killen Strike, al ponerle el blindaje encima de ese Aeronave Belleville jubilado, ¿Sí? lo conviertes automáticamente en el primer vehículo acorazado sobre orugas que circula oficialmente en la historia. Sí, bueno, dice que, yo no sé si esto es verdad, porque dicen que es el predecesor del Little Willy y yo no lo tengo claro. Hombre, el Little Willy viene después, pero no tan después. Yo no creo que realmente esto influya tanto porque yo veo más o menos cómo sería la configuración que tiene de orugas y demás el tractor este y la que tiene luego el Little Willy y no se parecen nada, es por verdad, ejemplo. es verdad que podemos discutir, se puede discutir, ¿no? Como que este es el vehículo blindado sobre orugas o con orugas, pero que vaya zona de combate realmente. No, bueno, no, estos son pero bueno, como Little Willy tampoco va a las pruebas, sale del polígono de pruebas. Es decir, por eso está todavía allí. Tú vas a Bovington, entras por la puerta y el primer sitio en el Tank Museum de Bovington, el primer sitio donde te vas a dar de narices es con el Little Willy. Está ahí, el original. Dices, vaya, ¿cómo es posible? Pues porque no salió de ahí. No, nunca vio nada más. Entonces, claro. Esto es todo porque cogen uno de esos coches blindados de la Uni Belleville y lo
le quitan, solo tienen el chasis y le ponen orugas, o sea, ni más ni menos. Digamos que puede llegar a ser una variante. No habían conseguido nada, que eso del gasto del enemigo no estaba funcionando en ninguno de los casos. Pues claro, dices, vamos a ver, necesitamos algo. Y al final, pues es cuando la gente del ejército de tierra va a caer de la burra y, pues bueno, los ingenieros reales y la gente de la artillería y demás va a rescatar el proyecto este del acorazado terrestre. Y es cuando se va a dar lugar ya a los primeros tanques realmente dichos. Pero este RNAS, estos coches blindados, estos cochecitos con su chapita y con su cosa, son el paleolítico de Bueno, todo esto. hay que recordar que todavía la caballería tenía un papel predominante. Bueno, todo el mundo puede ver la película de Steven Spielberg, War Horse, que son oficiales, son, digamos, toda la élite, ¿no? Entre comillas, son la alta, bueno, no iba a decir nobleza, pero no, alta burguesía, es aristocrática, entonces los oficiales de caballería denostaban todo este tipo de avances. ¿Por qué? Porque la caballería está para lo que está, para explorar, para cargar y para todo. Lo que pasa es que lo podemos ver en la película y muchas veces lo has comentado tú, Antonio. En el momento que llega la primera vez y se posicionan las ametralladoras y los barren. Sí, aquí ya. Bueno, pero a ver, ¿cómo metes un regimiento de caballería en una trinchera y luego lo sacas? Con caballos y todo. O sea, no Bueno, puedes. pues ya sabes, Antonio, eso ya lo sabemos, pero Eso no se puede. Pero ya sabes, ya a eso me refiero, que al final el tema es ese, que al final tú no puedes sacar lo que dices tú, un regimiento de caballería. La caballería, pues, bueno, que todos estos temas de la caballería y demás, porque somos la élite del ejército y demás, eso dura hasta la Segunda Guerra Mundial. Sí, O sea, a ver, lo de la caballería, a ver, el problema que tenemos es eso, es que la caballería luego cuando diga que ha terminado su tiempo va a decir, no, ha terminado el tiempo del caballo, de la caballería sigue, y van a querer hacer carros de combate de caballería, y van a hacer cosas así. O sea, vamos a seguir teniendo esto durante mucho tiempo, pero porque la gente no puede sencillamente cambiar de idea de la noche a la mañana, ni muchos a lo largo de muchos años no pueden cambiarlo. Y claro, ahí tenemos que esta gente hace, yo qué sé, 50, 60, 70 años, todavía andaba pensando en cosas que dices, no sé. Y no te estoy hablando de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, te estoy hablando de hace menos tiempo. sí. Bueno, que ves algunos proyectos que hay de la Guerra Fría y dices, esto que te habías bebido para pretender que se pudiera hacer algo como esto, ¿no? O sea, el tanque aquel para pelear bajo un invierno nuclear, o la bomba de neutrones, o dices, pero estamos tontos. O sea, bueno, pues en esa época sí que es verdad que hay un choque muy grande entre una cultura que ha sido durante muchísimos años, pues una cultura militar que se ha impuesto, ¿no? Que ha tenido pues mucha importancia la caballería, mucha importancia el choque directo, el asalto, mucha importancia el valor y la moral del soldado por encima del material que tiene, la velocidad de disparo por encima de la puntería, o al revés, o sea, según el ejército, ¿no? Entonces, claro, es difícil salir de un atolladero como ese cuando aparecen, por muchas buenas ideas que aparezcan. O sea, al principio esto del coche blindado parece una buena idea, pero en cuanto se empantana es evidente que no lo es. Va a haber que dar un paso más o abandonar el tema totalmente. Y claro, el paso adelante son los blindados sobre orugas, obviamente. El paso siguiente es algo mucho más potente que este cochecito, que puede llevar un armamento más decisivo, que puede llevar un blindaje más poderoso, que tenga más capacidad todoterreno, que se pueda mover con más agilidad por todo esto y que tenga una cierta capacidad para defenderse a sí mismo. Entonces, claro, esto es el siguiente paso. Podría no haberse dado, ¿no? Podría haber sucedido que la gente hubiera dicho, no, ¿para qué? Seguimos así. Y no sabemos cómo habría influido eso en el devenir de esta guerra, pero la siguiente hubiera sido muy diferente, desde luego, si no hubiera habido este despliegue de vehículos que se da a partir de la segunda mitad de la Primera Guerra Mundial, pues seguramente la Segunda Guerra Mundial habría sido muy diferente.
No sé cómo, no sé qué habría dado lugar. Es un what if muy interesante, ¿no? Pero hubiera dado lugar a algo muy distinto. Como, a ver, mucha gente acabó la Primera Guerra Mundial sin convencerse en absoluto de la importancia de los carros de combate ni de los aviones, tampoco. O sea, No, claro, evidentemente. Sir No. Douglas Hyde, el señor lo confunda. No, de verdad, yo te digo, te lo conté, ¿no? Una vez que estuve de visita en Cambridge, ¿fue? Estuve de visita en Cambridge y me meten en un college de esos de Cambridge y dicen, y aquí están nuestros más ilustres de estudiantes. Creo que era el del Espíritu Santo o el de la Trinidad, no me acuerdo en cuál fue. Nos metemos dentro, estamos dentro y dicen, estos son los más ilustres de los estudiosos, de los que aquí estudiaron, de los estudiantes que fueron aquí. Miro la madre del cordero, Sir Douglas Hyde. Digo, estoy donde estudió este hombre. Madre de Dios. Bueno, está bien, ¿no? A mí no sé, me da un poco de alergia, pero... A ver, hombre, que en 1924 todavía te dijera, lo de los aviones y los tanques son juguetes divertidos, pero el verdadero futuro está en el caballo de raza. Pues Bueno, viejo, pues ya sabemos. mal vamos. En fin, este experimento que sale un poco auspiciado por la necesidad que este aventurero, que este tal Samson, este capitán de navío de un servicio extrañísimo de la Armada, decide por su cuenta y riesgo poner en marcha, ¿no? Que luego, pues a su propia iniciativa, se va expandiendo, atrae la atención de sus superiores, consigue recabar más apoyo y consigue expandirlo, aumentarlo, hasta que al final atrae la atención también de otros que van a ser los que van a seguir el tema, pues bueno, yo creo que nadie en su sano juicio habría pensado que esto iba a acabar, pues como ahora miras, yo qué sé, cualquier noticiario y ves cómo están las cosas en Siria, ves cómo están las cosas en Ucrania, ves cómo están las cosas por todo el mundo y ves la importancia que tiene el arma blindada hoy en día, dices, yo creo que ni de Blas se les ocurre que esto podría acabar así. O sea, no... De ciencia ficción debería de parecerles todo esto. Y sin embargo, pues son estos humildes comienzos los que realmente marcaron la historia de lo que vendría después, ¿no? Ujú. Y bueno, Sí. pues yo creo que lo podemos dejar aquí y decir que pronto nos vemos con más cacharros de estos de la Primera Guerra Mundial, si le parece bien. Exactamente. Y yo hay que ¿A decir que usted? no hay sección de maquetas o de modelismo porque es que no hay maquetas de estos dos cacharros. Sí, no he querido hacer spoiler porque ya lo has dicho tú, que no hay maqueta de esto, No hay. lo Hay cual me de parece... otros que vamos a hablar en el futuro sí que hay. Ya he comentado que hay del Minerva, del Tense, del Lanchester, del Austin Putilov, del Austin, de esos hay. Pero de estos dos no. Oh, qué vergüenza. Bueno, Bueno, y no sé. hablamos que también los había del Rolls Royce, pero vamos, que en este caso no. Los dos no. Es una vergüenza. Es que no los he encontrado ni en resina. Fíjate, sí que es raro, ¿no? Sí, bueno, ya que haya de resina y de maqueta del Bea Beret, que era una goitibera con chapas, Ya te y que no digo. haya de esto, Yo es lo alucino que a hay. veces. Pero bueno, esto, a ver, yo creo que por lo menos un buen homenaje se merece y de esta gente tan valiente que se atrevió a inventar algo en medio de una situación absolutamente desesperada, ¿no? Ahí con el agua al cuello. Y entonces se les ocurre hacer esto pues para rescatar a los pilotos que se habían caído y para que no Sí, les claro. dejaran cercados dentro de su propio aeródromo y cosas así. Entonces, pues bueno, esta gente improvisó y salió una cosa que ya digo, que ha marcado tendencia. Y quieras que no, pues hombre, un pequeño homenaje se merecen. Esperamos haber estado un poco a la altura también, porque no te creas Sí, que... y bueno, espero que a la gente le haya gustado y que nos den su opinión, porque el listado que tenemos, vamos a hacer de dos en dos, salvo alguno más mítico que sea solamente uno, porque bueno, es que ya veis que no va para mucho más. En este momento, en este momento que estamos, no. Exactamente, o sea, luego cuando toquemos los más importantes, pues sí, tendrán su propio programa y supongo que más duración, ¿no? Pero De todas formas, estos sí. momentos, pues eso es lo que hay. De todas formas, pues eso, también decir a ver, estamos centrándonos en vehículos británicos. Así que por Sí. eso no hemos empezado por el Minerva, ni hemos metido El ninguna, Ronfel, ni el Peugeot Canon, autocanón, ni cosas de estas.
no nos hemos metido en esos, pero que sí que es verdad que, bueno, metiéndonos solamente con británicos, pues fíjate ya lo que nos ha salido. Un Bueno, programa con estas dos chatarritas. sí, bueno, luego podemos hacer alguna cosa mixta, porque, bueno, porque más o menos para hacerles un versus, ¿no? En plan de versus no como tal, como se suele hacer aquí un versus, pero Sí, para que bueno, veáis la algo. diferencia. Y pues claro, aquí es que los británicos y los franceses pues tienen una industria automovilística en ese momento muy importante. Entonces, Mm, fijaos que los camiones son los chasis de los camiones son los que van a dar chasis de camiones para medio mundo. pues sí. O sea que, Y otro mundo que saliera. exactamente. Para que no Bueno, adelante. pues nada, pues de momento aquí se queda. El próximo lo dejamos un poquito en el aire, ya hablaremos entre nosotros y también lo que diga el respetable, que a ver por dónde quieren que sigamos. Vamos a dejarlo ahí en plan Vamos, sorpresa. chan, chan. Bueno, pues nada, despedirme de ti. Muchas gracias, Félix, por este programazo. Pues esta idea, Y, sí, sí. y sí, y vamos a por más. Y nos vemos Sí, pronto, si Dios quiere. sí, Y sí, nada, sí. Hay que ir haciendo más para que la gente disfrute. vale. Y bueno, pues a quienes nos habéis escuchado, pues muchísimas gracias por habernos seguido, por haber acompañado el programa. Esperamos que os haya resultado de interés, como decía aquí mi compañero Félix. Y os emplazamos para próximos programas, pero antes, por favor, recordad, darle al me gusta si os gustó, dejad vuestros comentarios que no solamente nos dicen si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal, que nos viene muy bien que nos digáis, sino que también, pues por dónde os gustaría que siguiéramos, dadnos vuestra opinión sobre qué próximo trasto, patata o cosa troglodítica queréis ver aquí. Y bueno, pues nada, recordad que también tenemos un programa de fans que nos ayuda a conseguir el material que nos permite pues intentar mantener el nivel lo más alto posible dentro de nuestras capacidades. Así que pues si os podéis desprender de 3 euritos al mes, pues apuntaros por favor, que nos viene muy bien y nosotros os lo recompensamos con programas exclusivos para fans. Y bueno, pues compartidlo con quien penséis que le pueda resultar de interés y nos vemos en próximos programas aquí en Carros 10. Hasta entonces, un saludo muy grande. Hasta luego.